Amén. Esta noche, nuestra reunión es una reunión de perfeccionamiento para los hermanos y hermanas que sirven. Y sabemos que estamos hoy hablando del ministerio del nuevo pacto. Nuestro deseo es que realmente nosotros tengamos la realidad de este ministerio del nuevo pacto. Y podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo, cuando habla del ministerio del nuevo pacto, él hace una comparación con el antiguo pacto y nos muestra la diferencia. Pero cuando Pablo habla de eso, Pablo habla, no solamente habló de que era algo distinto, sino habló de Moisés. Si él habló de Moisés, nosotros debemos ver algo de Moisés. Porque aquí él habla del rostro de Moisés. Habla de la gloria de su rostro. Mira, Moisés manifestaba algo en su rostro. ¿Por qué manifestaba? Y cuando Pablo habla de este ministerio del nuevo pacto, él habla con Moisés, porque Moisés es una referencia. Él está hablando, lo que tenemos es mejor. Amén. Amén. Pero debemos ver, nosotros lo que manifestamos es como Moisés. Es muy fácil hablar, oh, la gloria de Moisés, su rostro, la gloria desvanecía, ¿no? Desaparece, la gloria que perece, aleluya, nuestra gloria no perece, pero tu rostro brilla. ¿De qué sirve nosotros hablamos de Moisés si nuestro rostro no brilla? ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Por qué el rostro de Moisés brillaba? Mismo con el antiguo pacto. Hay causa. No es sin razón que brillaba. Entonces,
necesitamos ver un poco por qué el rostro de Moisés brillaba. Amén. ¿Cómo era Moisés en su servicio? Es una referencia a nosotros. Moisés había recibido una comisión de Dios de llevar el pueblo de Dios para la tierra prometida, ¿cierto? ¿Y nosotros? ¿Recibimos o no una comisión de Dios? ¿Sí o no? De llevar su pueblo para el reino. ¿No es esa nuestra comisión? ¿No es para eso que estamos sirviendo? ¿O servimos por servir? Nuestro servicio también es para llevar un pueblo. Moisés para la tierra prometida, nosotros para el reino. Esa es la comisión que Dios nos dio. Y Moisés, ¿cómo es que Moisés hacía? Mira Hebreos capítulo 3. Versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mira el versículo 2 ahora. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Moisés fue fiel o no fue? En toda la casa de Dios. Fue fiel al que le constituyó. ¿Y nosotros? ¿Somos fieles al Señor que nos ha dado esta comisión? ¿De qué manera nosotros servimos? La iglesia es tuya. Tú eres el Señor, nosotros somos los señores. Hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Puede ser que tú sientas, yo soy hermano responsable acá. Como soy responsable, yo hago lo que yo quiero. Puedes hacer lo que quieres, pero la pregunta es, de la manera que está llevando al pueblo de Dios, ¿va a llevarlos al reino o no? ¿De qué sirve yo hacer mi voluntad si mi servicio no está llevando al pueblo al reino? Cuando estoy sirviendo, los hermanos están cada vez más vivos o cada vez más muertos. ¿Para dónde yo estoy llevando al pueblo de Dios? Esta es una reunión de perfeccionamiento. Estoy hablando de una manera muy fuerte. Debemos saber qué es que estamos haciendo, sea hermanos, sea hermanas. Dios nos dio una comisión. ¿Estamos cumpliendo o no esta comisión? Muchas veces estamos contentos con nuestro servicio, pero no estamos llevando al pueblo al reino. No estamos llevando hermanos a la vida. ¿La iglesia está mejorando o está estacionada? ¿Los hermanos están cada vez más vivos o están pasivos?
cuando vemos la responsabilidad, nosotros sentimos, yo necesito de Dios, yo no consigo llevar. Esta es la característica del ministerio del Nuevo Pacto, como nosotros vimos en 2 Corintios 3. No somos competentes por nosotros mismos. Necesito del Señor, necesito de los hermanos. Por causa de mi orgullo, yo estoy matando el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de llevar a este pueblo? ¿Tú estás sintiendo nuestra responsabilidad? Necesito llevar un pueblo. Tú vas a decir, pero este pueblo es muy difícil. Claro que es. ¿No fue el pueblo de Israel muy difícil? Vamos a Éxodo 33. Ver um pouco de Moisés. A partir do versículo 7. E Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Este versículo 7, acá en español, Moisés tomó el tabernáculo. En portugués es, Moisés tenía costumbre de tomar el tabernáculo o su tienda, ¿no? Y levantar lejos. Entonces, hay estas dos traducciones. Ele chamou o tabernáculo de reunião, e qualquer que buscava Jeová salia ao tabernáculo de reunião que estava fora do campamento. E sucedia que quando salia Moisés ao tabernáculo, todo o povo se levantava e cada qual estava em pé à porta de sua tienda e mirava em pos de Moisés hasta que ele entrava no tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descendia e se ponia à porta do tabernáculo e Jeová falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta do tabernáculo se levantava cada um à porta de sua tienda e adorava. E falava a Jeová a Moisés cara a cara, como habla qualquer a seu companheiro, e ele volvia ao campamento. Pero o joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartava de meio do tabernáculo. Eu quero empezar mostrando este ponto que está nesta porção. Primeiro, Moisés tomava seu tabernáculo e lo levantava lejos, fora do campamento. ¿Por quê? Porque ele necessitava ter comunhão com Deus. Lejos de la confusión, lejos de los movimientos, sino fuera, porque necesitaba estar a solo con Dios. Porque era el momento de comunión con Dios. Si queremos llevar el pueblo de Dios al reino, si necesitamos, si deseamos cuidar bien de la iglesia, si sentimos la responsabilidad, necesitamos
de un momento solo con Dios. Cuando salía Moisés a este tabernáculo, ese no es el tabernáculo de la congregación, ese era la tienda de él, era la tienda de él. Mira, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Mira, qué figura linda. Moisés iba a su tienda, Dios sabía, él desea hablar conmigo, yo voy a encontrarme con él. ¿Tú eres así? Nosotros somos así, lejos de todo, lejos del campamento. Yo necesito hablar con Dios y Dios necesita hablar conmigo. Tener este tiempo. Y Dios sabía, cuando Moisés iba, la nube bajaba. Porque uno que siente la responsabilidad de llevar al pueblo, sabe que necesita de esta comunión. Si yo no tengo esta comunión, no consigo llevar. Y acá dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Puede ver la intimidad que tenía. Debemos ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál es el grado de intimidad que tenemos con Dios? ¿Cómo es nuestra oración? Nosotros hablamos con Dios como a un compañero. O nuestra oración es una oración religiosa, doctrinaria, sin comunión. ¿Te acuerdas? Nosotros compartimos ayer sobre el Señor hablar de sentamos con Él a la mesa para cenar con Él, ¿cierto? Porque es en la mesa que hablamos como a un compañero, intimidad, y hablamos de todo. Hablar de todo, hablar con, significa que yo llevo delante de Dios mi condición. Dios sabe mi condición. Por ejemplo, bueno, yo tengo un problema con el campo. Yo voy a orar a Dios y yo hablo con Dios como si yo y el campo estuviéramos muy bien, sin ningún problema. Yo no estoy siendo sincero con Dios. Es como si ese problema no existiera. Pero está allí. Tiene algo mal, pero yo hablo a Dios como si todo estuviera bien. Por eso que tantas cosas quedan malas
en la iglesia porque nosotros somos el problema. Comunión con Dios, cara a cara, es necesario hablar. Si yo tengo un problema con el campo, en el momento de mi oración, yo tengo que hablar: Dios, yo tengo un problema con el campo, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Así estoy siendo real, sincero. Entonces, mira, es esta comunión con el Señor que va a hacer con que algo acontezca. Éxodo 34. A partir del versículo 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en la tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, a todo el hijo de Israel, miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a todo lo cual le mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta porción de la palabra nos muestra un principio de que cuando hablamos con Dios cara a cara, algo cambia en nuestro ser, nuestro rostro cambia. Yo voy a dar un ejemplo. Digamos que yo tengo un problema muy serio. Entonces, todos pueden ver en mi rostro que yo tengo un problema, ¿cierto? Porque estoy muy preocupado. Este hermano Miguel está teniendo un problema. Mira el rostro de él, ¿cierto? Bueno, ahora yo voy a hablar con Dios. Yo voy a encontrarme con mi Dios. Si yo tengo un encuentro con Dios, cuando salgo de la comunión, ¿cómo va a estar mi rostro? ¿El mismo rostro o va a cambiar? Va a cambiar. ¿Cierto? Por ejemplo, tú tienes que pagar una cuenta mañana, $2,000, tú no tienes, tú estás todo preocupado. Entonces un hermano que tiene bastante plata ve su condición y te llama para una comunión.
Hermano, ¿por qué estás preocupado? Hermano, yo tengo que pagar una cuenta mañana, $2,000, no lo tengo. El hermano dice así: no hay problema, yo pago para ti y después cuando tú tengas me devuelvo. ¿Está bien así? Pago para ti. ¿Cómo va a salir de la comunión? ¿Cierto? Dice, ¿qué ocurrió? Entró para hablar con el hermano con un rostro y cuando salió tendría un otro rostro. Tuvo comunión con Dios. Cuando tú oras, tu rostro cambia. Doutrinariamente todos van a decir amén, pero tú no consigues ver tu rostro. Así como Moisés no consigue ver, los otros que necesitan ver. ¿Comprendes? Los otros necesitan ver. Miguel oró. Mira el rostro de él. ¿Comprende? ¿Pueden ver este ejemplo de Moisés? ¿Por qué nuestro rostro no brilla? Porque no sabemos tener comunión con Dios. Un montón de problemas y para nosotros está todo bien. Nosotros no hablamos con Dios como deberíamos hablar. ¿Entiende lo que quiero decir? Yo tengo un problema en mi casa con mi esposa, pero yo estoy como si nada hubiera ocurrido. Está todo bien. No está bien. Necesita tener un encuentro con Dios. Y necesita abrir el corazón. Necesita hablar con Dios. Amén. Ok, vamos a volver a Éxodo 33. A partir del versículo 12 nos muestra la comunión que Moisés tuvo con Jehová. Y nosotros necesitamos ver 3 puntos en esta comunión. Primer punto, versículo 12, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia será contigo y te daré descanso. Mira, en esta primera parte de esta oración, de esta comunión de Moisés con Dios, él está orando por su propia condición. Él está hablando a Dios: tú deseas que yo lleve al pueblo, pero tú sabes que yo no puedo. No has declarado a mí quién enviará conmigo, yo no consigo. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca.
yo necesito te conocer más. Mira, Él está hablando de su propia condición. Significa que nosotros debemos orar por nosotros mismos. O muchas veces oramos por todo, pero no oramos por nuestra condición. Y es necesario orar por nuestra propia condición. Debes orar por ti mismo. Tú sabes su condición. En la condición que estás, ¿consigues llevar al pueblo de Dios al reino? Con la revelación que tú tienes, tú consigues. Tú conoces los caminos de Dios. Conocer los caminos de Dios significa conocer la manera de Dios trabajar. Ok, y el Señor entonces dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Alabado sea el Señor. Orar hasta que el Señor diga: yo voy contigo. Pero el Señor va con nosotros porque nosotros tratamos de nuestra condición. Si nuestra condición no es adecuada, ¿cómo el Señor puede ir con nosotros? Versículo 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ahora Él está orando por el pueblo. Él empezó orando por sí mismo. Él está ahora orando por el pueblo, hablando al Señor. Lo que hace con que seamos distintos y apartados de todos es porque tú andas con su pueblo. Él se preocupa con el pueblo de Dios. Entonces, orar por sí, orar por el pueblo de Dios. Tercer punto, a partir del versículo 17, Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. 18, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Esto quiere decir el deseo que él tiene de ganar más revelación de Dios. No está satisfecho con su propia condición. ¿Comprendes? Desea avanzar, conocer más a Dios, buscar más a Dios. Señor, revela tu gloria. Versículo 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Acá, nesse versículo 20, hay un principio espiritual bastante importante. Significa que toda vez que nosotros vemos a Dios, algo de nuestro ser natural muere.
¿Comprenderam? Ele quer dizer que já não sou mais o mesmo, porque algo de Adão morreu, de mi ser morreu, porque eu vi ao Senhor. Por isso, ao termos comunhão com o Senhor, nosso ser cambia. Versículo 19 nos diz que o Senhor dijo: eu haré passar todo mi bem delante de tu rostro e proclamaré o nome de Jeová delante de ti. O Senhor falou: eu vou proclamar mi nome a ti, Moisés, para que tu me conozcas. Versículo 21. E dijo a Jeová: he aqui lugar junto a mim, e tu estarás sobre la peña. E quando passe mi glória, eu te pondré en la hendidura de la peña, e te cobriré com mi mano hasta que haya passado. Después apartaré mi mano e verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Senhor falou: está bem, eu vou mostrar minha glória, pero nesta condição. Lo importante está nesse versículo 22. Quando passe minha glória, eu te pondré em uma hendidura de la peña. Esta hendidura de la peña se refere a Cristo, ¿cierto? Cristo es la roca que fue ferida, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, solamente cuando estoy en Cristo consigo ver la gloria del Señor. En mi carne, nunca. En Cristo, sí. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como la primera, y escribiré sobre esa tabla las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Mira el versículo 6. Pasando por Jehová delante de él, proclamó. Jehová mismo proclamó. Dios, habíamos visto, ¿no? El Señor había dicho: yo proclamaré mi nombre. Mira, Dios hablando de sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Acá podemos conocer Dios, porque Dios hablando de sí mismo.
la característica fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ira, grande misericordia y verdad. Amén. Este es nuestro Dios que debemos conocer. Amén. Esto es algo muy importante. Conocer a Dios. Porque solamente así podremos llevar el pueblo de Dios al reino y cumplir la comisión que el Señor nos dio. Amén. Agora vamos volver a 2 Coríntios capítulo 3. Permítame, le muevo la mesa más atrás. A partir do versículo 12, assim que teniendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés que ponía um velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mira, agora ustedes sabem por que o rosto de Moisés brilhava. E isto nos mostra que nosso caminho deve ser o mesmo. ¿Por quê? Porque no versículo 18 diz: portanto, nosotros todos, mirando a cara descoberta, como em espejo la glória del Senhor, somos transformados de glória em glória en la misma imagen como por el Señor el Espíritu, este original. Si tú tienes comunión, tu rostro va a brillar. Estoy hablando de comunión genuina, de gastar tiempo delante de Dios. Pero, mire, versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo quiero, hermanos, que ustedes vean acá un punto muy importante. Él habla, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, acá está uno que está leyendo la Biblia, ¿cierto? Pero el velo está puesto sobre el corazón. Pero cuando se convierte al Señor, el velo se quitará. Un gran problema, acá nos muestra, revela problemas que tenemos. Si nosotros estamos solamente involucrados con las cosas de Dios, el velo queda allí todavía. Lo que es necesario que yo esté involucrado con Dios.
no solamente en las cosas de Dios. ¿Entienden? Si mi relacionamiento es solamente con las cosas de Dios, yo no veo nada. El velo está sobre mí. Pero si yo estoy en comunión con Dios, el velo es quitado. Hoy yo percibo eso. Hay muchos hermanos y hermanas involucradas con las cosas de Dios, pero no con Dios. Gastan mucho tiempo haciendo, pero no tienen tiempo de comunión con Dios. Todo el secreto de Moisés es comunión con Dios. Cara a cara, sin velo. Amén. Por eso hablamos, es importante orar por nosotros mismos, para que Dios venga y opere en nuestro ser, siendo sincero delante del Señor, sincero delante del Señor cuanto a nuestra persona, cuanto a nuestra obra en la iglesia, cuanto a nuestro servicio en la iglesia, sin orgullo. Quer decir, hermano, yo no sé cómo llevar al pueblo de Dios al reino. Ayúdame. Ayúdame. Hermanos, los hermanos en mi localidad están todos pasivos, muertos. Ayúdame. Yo no consigo. ¿Comprende? Uno va delante de Dios, cara a cara. Dios puede hacer. Amén. No ser alguien solamente involucrado con las cosas de Dios. Lo más importante es involucrado con Dios, teniendo comunión con Dios, cara a cara. El Señor está volviendo, amados hermanos, amadas hermanas. ¿Puedes prestar cuentas delante del Señor? ¿Puedes prestar? Por eso todos necesitamos de una reacción fuerte. Amén. Amén. Juntos vamos a llevar al pueblo al reino. Amén. Otro punto que yo quiero hablar, que es necesario para nosotros que servimos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Vamos a ver Ezequiel capítulo 11, versículo 17 a 19. Esto es para que sepamos lo que Dios está haciendo. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, debemos aplicar la palabra para nuestra vida.
La Biblia nos revela lo que Dios está haciendo en los tiempos finales. Por ejemplo, cuando nosotros vimos en Efesios 1:10, ¿cierto? Que Dios desea encabezar en Cristo toda la cosa, ¿cierto? Es algo que Dios está haciendo y yo quiero estar en eso. Quiero que Cristo sea la cabeza porque es algo que Dios está haciendo en estos tiempos finales. Y otra cosa que Dios está haciendo cuanto al nuevo pacto es esa porción de Ezequiel 11, de 17 a 19. Di por tanto, así ha dicho Jehová, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías, todas sus abominaciones, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Mira, ¿qué es que Dios va a hacer? 17. Recoger, congregar, ¿cierto? Y volverán a hacer volver y quitar los ídolos. Mira la acción del Señor. Debemos dar mucha atención a la acción del Señor, ¿cierto? Recoger, congregar, volver, quitar los ídolos. Mira, versículo 19 ahora, otros puntos. Y les daré un corazón. ¿Entiende lo que ese versículo es? Son muchos, pero tendrán todos un solo corazón. Un corazón, esto es unidad. ¿Sabe qué Dios desea hacer? Que tengamos un solo corazón, todos nosotros. Eso es lo que Dios desea hacer. Y va a hacer. O tú dices, no, mi corazón es distinto. Mi corazón es distinto. Yo soy yo, ustedes son ustedes. ¿Es así que la palabra dice? ¿Cuántos corazones? Un solo corazón. Segundo punto. Les daré un espíritu nuevo. Esto es novedad. Somos muy viejos, tradicionales. No cambiamos. Verdad. Hay que cambiar. Amén. Sí. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto quiere decir sensibilidad. Porque ya no tengo un corazón de piedra insensible. Yo tengo un corazón de carne. Soy sensible a Dios y a los hermanos. Amén. Ahora Ezequiel 36. Versículo 24. Y os tornaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Mira estas acciones del Señor. Antes, versículo 23, en el comienzo dice, santificaré mi grande nombre. Bueno, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira, Dios siempre está hablando aquí, sacar los ídolos. Ahora habla de esparcir agua limpia. Ahora versículo 26, que es el punto. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y poré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Está viendo? Por medio de esses versículos uno puede conocer lo que Dios está haciendo. Sí, la Biblia dice que Dios está haciendo esto, pero yo estoy haciendo esto. Hay un problema muy serio. La Biblia dice, Dios está haciendo esto, y yo hago la obra del Señor. Yo estoy haciendo la misma cosa. ¿Comprenden? Esta noche, Dios desea algo. Primer punto, un solo corazón. Segundo punto, un corazón nuevo. Tercer punto, un espíritu nuevo. Cuarto punto, un corazón de carne. Jeremías 31, 33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días de Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor desea trabajar su palabra para nuestro interior, escribir en nuestro corazón, en nuestro interior. Amén. Salmos 51, 10. Este es un versículo bien conocido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ser alguien nuevo. Amén. Jeremías 32. Y les daré un corazón y un camino. Amén. El Señor va a dar un corazón y un camino. Ministerio del Nuevo Pacto implica un gran cambio en nuestro ser. Por eso, por estos puntos que nosotros compartimos, si nosotros aplicamos y vivimos eso, cuántas cosas Dios hará por medio de nosotros. Amén. Amén. Seremos una bendición para Ecuador, bendición para las iglesias, bendición para los hermanos. Amén.